¿Qué es un teclado? Un teclado es un dispositivo de entrada el cual presenta un conjunto de teclas que permiten introducir datos, ya sea una computadora, un celular, una tablet, depende del dispositivo que estemos utilizando. Existen diversos tipos de teclas, que son las siguientes: alfanuméricas, que corresponden a las letras y los números; puntuación, que aquí nos referimos a los puntos, a las comas, punto y coma, entre otros; las especiales, que vienen siendo las de función, que van de F1 a F12; enter, retroceso, bloc mayúsculas, bloc números, mayús, algr, control, y cumplen distintas funciones. Las de edición, que funcionan para eliminar texto, el movimiento de páginas y documentos de una forma rápida y sencilla, inserción de diversos elementos, y se encuentran las teclas de inicio, suprimir, fin, ave página, entre otras. Y por último, las teclas de dirección, que como su nombre lo indica, vienen siendo las flechas que por lo general se ubican en el lado derecho del teclado. Y sí, todos hemos usado o visto alguna vez un teclado, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en cuál es su historia? Este se remonta a finales del siglo XIX con la invención de la máquina de escribir. Este era un artefacto mecánico el cual permitía plasmar en hojas de papel las ideas de las personas de ese momento, sin necesidad de tener que escribir a mano, con el fin de implementar mejores servicios en los temas bancarios, administrativos, que tuvieran que ver con temas de personalización en algunos documentos. La primera máquina de escribir tenía una distribución en orden alfabético, motivo por el cual trajo algunos inconvenientes, y se tuvo que idear algunas alternativas para poder cambiar esta distribución, ya que el inconveniente principal era que estas teclas se trababan. La historia no acaba acá. Los avances tecnológicos de cada época han forjado al teclado como el dispositivo de entrada más importante entre el humano y el computador. Bueno, dicho eso, les hablaré un poco de las diferentes distribuciones de teclado, un poco de su historia, por qué existen y en qué países se aplican, y para ello voy a usar las mismas teclas de mi propio teclado que utilizo actualmente. Como pueden ver, este utiliza la distribución QWERTY española, que es una de las más comunes, pero también maneja una distribución que puede llamársele el estándar ISO, que cabe mencionar que existen dos estándares como principales, que son el ISO y el ANSI. La diferencia entre estos dos está en la tecla Enter y en la tecla Shift izquierda. Su diferencia simplemente yace en su tamaño. La ISO tiene el botón Shift izquierdo un poco más pequeño y da lugar al botón de mayor que menor que, mientras que en el ANSI la tecla Shift izquierda es un poquito más alargada y esta tecla no está. Y con la tecla Enter, el estándar ISO maneja una tecla Enter un poquito más grande, con forma de una L invertida, mientras que el ANSI, la tecla es un poquito más pequeña, que es más o menos como del tamaño de la tecla retroceso. Bueno, otra diferencia que cabe mencionar de estas dos es la preferencia. Los estadounidenses prefieren mucho más la distribución ANSI, mientras que los europeos o en Europa se distribuye más el estándar ISO. Hay uno, aparte de esos dos, que es el JIS o Japanese Industrial Standard, o el estándar industrial japonés, que su única diferencia con los demás es que el tamaño de las teclas retroceso, shift derecho y barra espaciadora son un poco más pequeñas. Algo que podría mostrarse un poquito con ese teclado, obviamente no es un uno a uno, pero digamos que podría mostrar un poquito el cómo sería el estándar japonés. La barra espaciadora pequeña, el backspace pequeño y un shift un poquito más chiquito. Como pueden ver, esta es la distribución QWERTY, esta es la distribución más común que hay. Esta fue diseñada y patentada por Christopher Scholes en 1868 y su nombre proviene de las 6 primeras letras de su fila superior de teclas, siendo estas la Q, W, E, R, T e I. Se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido, distribuyendo las teclas de tal forma que se pudieran usar ambas manos para escribir la mayoría de palabras,
Otro objetivo de esto era separar las letras más usadas de la parte central del teclado para evitar, por lo menos en su tiempo, las máquinas de escribir se atascaran. Aunque actualmente esto ya no es un problema. La distribución QWERTY se usa también actualmente en dispositivos móviles, televisores inteligentes, en cajeros automáticos o en cualquier otro tipo de interfaz de texto en general. Un extra a ello es el teclado EURKey, que es una especie de extensión o fue basado en el QWERTY estadounidense, y ese se usa principalmente para los programadores no angloparlantes y da acceso como más fácil a símbolos de uso frecuente en la programación como las llaves, estos que se pueden ver aquí, y en algunos otros casos caracteres específicos de cada país. Bueno, continuando, como pueden ver, esta es una pequeña representación de cómo sería la distribución QWERTZ. Esta se usa principalmente en países germanohablantes, Alemania, Austria, entre otros. Se diferencia con el QWERTY en el intercambio de las letras Y y la letra Z, debido a que la Z es mucho más común que el Y en el alemán. Además de eso, las letras T y Z suelen ir acompañadas una tras la otra en el idioma, es mucho más común. Parte del teclado también fue adaptado para incluir vocales con diéresis locales. Por ejemplo, una U con diéresis está aquí al lado de la P, la O con diéresis iría aquí al lado de la L, la A con diéresis iría aquí al ladito, y a su derecha estaría el símbolo de apóstrofe, al igual que el símbolo de numeral. Y acá arriba en este espacio faltante están las tildes, tanto izquierda como derecha, que se combinan en una sola tecla. Y bueno, además de eso, tiene el símbolo de euro en la posición recomendada por la Unión Europea, que es aquí en la letra E. Y además de ello, hay modelos basados en esta distribución que se utilizan en Suiza y otros países de Europa Oriental y Central que utilicen el alfabeto latino. Estonia y Lituania son exceptuadas de ello. Bueno, continuando, esta se podría decir que es una representación de la distribución AZERTY. Esta que se usa mayoritariamente en algunos países francófonos, principalmente Francia, ya que esta es la norma por defecto para los teclados en ese país. Se diferencia del QWERTY en que las posiciones de la A y la Z cambian de lugar con la Q y la W, y que la M no está aquí al ladito de la N, sino que está al lado de la L, que normalmente esa posición está ocupada por la letra ñ en un QWERTY español, o del punto y coma en un QWERTY estadounidense. Continuando, esta es una representación cercana a lo que es la distribución de teclado Dvorak o teclado simplificado, que es una distribución patentada en 1936 por August Dvorak y William Daley. Como pueden ver, casi todas las teclas de las filas centrales cambiaron su posición de una forma muy drástica. El objetivo de ello es que los teclados sean más ergonómicos para disminuir los errores de mecanografía, aumentar la velocidad de tecleo y reducir la fatiga del mecanógrafo. Aunque actualmente no ha logrado reemplazar al QWERTY, acceso a ello es muy fácil, debido a que todos los sistemas operativos lo incluyen y permiten que el usuario cambie uno al otro a voluntad. Bueno, y finalizando, esa se podría decir que es una representación cercana a lo que es la distribución Colemak, que esta es una alternativa a las distribuciones QWERTY y Dvorak. Esta fue desarrollada por Shai Coleman principalmente para el idioma inglés en el año 2006, con el objetivo de facilitar la escritura colocando las letras de mayor frecuencia bajo los dedos más fuertes en la fila central. Esto con el fin de prevenir el síndrome de RI, que son lesiones causadas por movimientos repetitivos y duraderos. Por ejemplo, presionar las teclas más frecuentes en una posición desfavorable. El in-out buffer o buffer de entrada y salida. El almacenamiento en buffer de entrada y salida es un mecanismo que mejora los rendimientos de las operaciones de las mismas. Se implementa directamente en el hardware y los controladores correspondientes. También es usado entre las bibliotecas del lenguaje de programación. Las operaciones de entrada y salida suelen tener latencias altas, ya que el tiempo entre el inicio de un proceso y su finalización puede ser de millones de ciclos de reloj de un procesador. La mayor latencia es debido al hardware, ya que como la información, por ejemplo, de un disco duro no se puede leer ni escribir hasta que el giro del disco lleve los sectores de destino directamente
del cabezal de lectura y escritura, por lo que muchos de estos delays son ocasionados por el dispositivo de entrada y salida en sí. Existen básicamente tres modalidades de buffer: el almacenamiento buffer único, doble buffer y buffer circular. Bueno, ahí como se puede notar, hay cuatro figuras que son las de non-buffering, single buffering, double buffering y circular buffering. Les voy a explicar con detalle cómo funciona cada una de estas. El almacenamiento buffer único, aparece cuando un proceso de usuario emite una solicitud de entrada y salida. El sistema operativo lo que hace es asignar un buffer a la parte del sistema de la memoria principal a la operación. En los dispositivos orientados a bloques, las técnicas se pueden utilizar de la siguiente manera. Las transferencias de entrada se realizan en el buffer de sistema. Cuando se completa la transferencia, el proceso mueve al bloque al espacio de usuario y solicita otro bloque. Esto se llama lectura anticipada. Se hace con la expectativa de que el bloque sea necesario en ocasiones en el futuro. Este enfoque generalmente proporcionará mayor velocidad en comparación con la falta de almacenamiento de buffer en el sistema. El sistema operativo debe realizar un seguimiento de la asignación de buffers del sistema a los procesos del usuario. La otra modalidad, que vendría siendo el doble buffer, es una mejora con respecto al almacenamiento en buffer único, y esta consiste básicamente en la asignación de dos buffers del sistema a las operaciones. Un proceso transfiere datos a un buffer mientras que el sistema operativo vacía al otro, tal como se muestra en la figura. El buffer circular. Un buffer circular trabaja básicamente con dos índices. Para acceder a los elementos del buffer podemos llamarlo in pointer y out pointer. Además de los índices, tiene un avance incremental y cíclico, es decir, se incrementa de uno en uno y luego de apuntar al último elemento del buffer vuelven a apuntar al primero. La colección de buffers se denomina buffer circular y cada buffer es la unidad en el buffer circular. ¿Por qué la necesidad de un in-out buffer? La necesidad de un buffer intermedio que almacene las letras pulsadas por teclado es importante debido a varias razones. Una de ellas es que no se puede o es muy costoso para el procesador esperar por el usuario a que teclee. Teniendo un buffer, los inputs se pueden almacenar para posteriormente ser leídos y procesados, tal como lo ven ahí en la imagen. Otra razón para la cual se utiliza es para evitar la inconsistencia y aumentar la fiabilidad del sistema operativo, ya que si el usuario llegara a escribir muy rápido, el procesador no alcanzaría a leer todos los datos. Claro que eso es algo poco probable en los computadores actuales, pero hace unas generaciones anteriores solía pasar mucho, sobre todo por ejemplo cuando había desbordamiento de buffer. Cuando había desbordamiento de buffer, o sea, cuando uno se escribía muy rápido, lo que hacía es sonar como un beep, que era el sistema operativo dándote una señal de que habías escrito, o que el buffer, también el buffer había llegado a su capacidad máxima, y ya no, a partir de ese momento pues ya no estaba leyendo los nuevos inputs que se hicieron. La importancia de estos mismos, ya que por ejemplo lo que acabo de explicar no tiene que ver nada más con dispositivos de entradas como el teclado, sino que también con los dispositivos de salidas, como por ejemplo una pantalla. Sin más que agregar, espero que les haya gustado